Cordial saludo. El día de hoy daremos explicación y sustentación para la fase 4, radiofármacos en medicina nuclear, para el curso de farmacología y medios de contraste. Bueno, nuestro grupo está conformado por Luis Angélica Cedeño, Deiva, María Ginette Jojoa Garzón, Sneider Ramírez, Edwin Andrés y quien les habla, Michael Vargas Quintero. Para entrar un poco en contexto, vamos pues, a generar una exposición. Cada uno de los integrantes va a dar un punto de vista, un punto objetivo que pues sustentará y representará durante esta exposición. Dando inicio a esto, pues podemos entrar en contexto y decir que los radiofármacos son un compuesto químico, básicamente, que contienen pues isótopos radioactivos que van generalmente unidos a una molécula, pues digamos lo que específica. También puedo decir que se utilizan básicamente en la medicina nuclear para dar como un soporte diagnóstico con respecto pues a los tratamientos pues todo lo que son de diversas patologías, ¿no? O pues enfermedades. Podemos decir que estos se clasifican o tienen una clasificación desde que se realiza con respecto a una función y digamos que a una aplicación como tal. Hablando de radiofármacos de diagnóstico, decimos que son los que se utilizan principalmente donde nos ayuda o genera imágenes que van a ser pues detalladas, ¿sí? Básicamente mm, eh, se utilizan en los TAC o la tomografía, donde por medio de unas emisiones y unos positrones pues generan pues esta calidad en la imagen, ¿cierto? Mm, Hablando de los radiofármacos de diagnóstico, tenemos también lo que son radiofármacos terapéuticos, que pues a diferencia como tal de los radiofármacos de diagnóstico, estos sí contienen los isótopos radioactivos que les mencionaba al inicio del video, donde por medio de sus partículas ionizantes, o sea, con radiación, que son capaces pues de destruir las células cancerógenas o cancerígenas, que pues básicamente ese es un método como, digámoslo, terapéutico de acción. Pues se utiliza para ciertos tipos de cáncer, ¿sí? Como el de tiroides, linfoma, bueno, entre otros. Hablando un poco más sobre, pues, digamos, indicaciones, contraindicaciones de estos radiofármacos, podemos tener que dentro de las indicaciones, decimos que genera evaluación de la función de los órganos, como por ejemplo el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, pues, además que detectan el seguimiento, o sea, detecta y hace seguimiento de las enfermedades como pues, lo son el cáncer, algunos trastornos óseos y alguna que otra patología neurológica. Dentro de las contraindicaciones podemos decir que está contraindicado pues, para pacientes en estado de embarazo o en estado de gestación, lactantes o en estancia de lactancia y que pues no pueden suministrar o no pueden recibir un tipo de radiación porque pues esto puede generar una complicación como tal al feto o pues al bebé. También podemos decir que dentro de las contraindicaciones se resaltan lo que son las alergias. Tenemos también los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática pues, grave, ya que pues, el cuerpo o nuestro organismo puede enfrentar dificultades pues, para la eliminación de este fármaco, ¿no? O bueno, este radiofármaco. Dentro de las contraindicaciones médicas, podemos decir que es importante, ¿sí? Eso es vital que todos los radiofármacos, todos los medicamentos contrastados, pues sean realizados por los profesionales idóneos que tengan la capacitación plena y deben estar con constante supervisión pues, del médico especialista, el médico tratante en medicina nuclear, puesto que debe evaluar pues, los riesgos, los beneficios pues cómo va a contribuir positivamente esto al paciente. A continuación, los dejo con el aporte de mis compañeros. Muchas gracias. Como punto a proceder, vamos a dar una breve explicación de qué es un radiofármaco,
para qué se utiliza, qué estudios podemos realizar, sus indicaciones y contraindicaciones. Bueno, ¿qué es un radiofármaco? Resulta de la unión de una molécula biológica normal conocida como proteína o aminoácido con un isótopo de sustancia radioactiva que se origina en un aparato denominado ciclotro. ¿Para qué se utilizan los radiofármacos? Pues se utilizan para realizar pruebas diagnósticas mediante tecnologías como la tomografía y que son por emisiones de positrones, ¿no? Y la resonancia magnética. Esa sustancia lo que hace es permitir que el ecógrafo detecte las radiaciones que emiten un átomo radioactivo y localice el tumor a estudiar. Los radiofármacos en medicina nuclear se utilizan como compuestos de contraste que se inyectan al paciente por vía intravenosa, permitiendo observar el interior del organismo. También se puede decir que se puede realizar para enfermedades conocidas como discúlpenme tantico, tenemos patologías como la oncología, la neurología y enfermedades inflamatorias. Las indicaciones más frecuentes pues para esas pruebas serían las pruebas de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el hepatocarcinoma y tumores cerebrales. Entre esas tenemos, ¿qué puedo decir? ¿Qué más? También podemos decir que en las patologías que podemos realizar o en los estudios donde se utiliza, digamos, los, los radiofármacos, puede ser una gamografía ósea. Esta es la que sirve pues para ver las patologías como las fracturas, las artritis, la enfermedad ósea de Paget, el cáncer que se origina en los huesos, la infección de las articulaciones, bien sea por articulación o por prótesis. Tenemos también la gamografía de tiroides. Se utilizan estos radiofármacos empleados a su mayor disponibilidad con menor coste y mejor calidad. Se administra igualmente por vía intravenosa. La patología a estudiar en la tiroides sería la tiroidosis, la hipoplasia glandular, la glándula normal aumentada o en situ, la tiroides ectópico, el cáncer de tiroides. También tenemos la gamografía del sistema cardiovascular. Este es un radiofármaco más empleado en cardiología, pues se utilizan sustratos enérgicos como los aminoácidos grasos y el acetato en flúor. Esas también se utilizan para patologías a estudiar como las enfermedades de válvulas cardíacas, la miocardiopatía, el trastorno congénito cardíaco o la enfermedad coronaria. Entre otras tenemos la gamografía del sistema respiratorio. Esas se utilizan dos tipos de radiofármacos, aerosoles y gases radioactivos. El más utilizado es el ácido dietilentiamina pentacético y las pseudogotas de grafito. Entre esas, pues, las enfermedades a estudiar, el tromboembolismo pulmonar, la EPO, las obstrucciones de los pulmones y la roncopatía. En el sistema urinario también podemos usar en medicina nuclear la gamografía del sistema urinario. Igualmente, el más utilizado es el ácido dermacartosucínico y las patologías a estudiar serían la pielonefritis aguda, anomalías congénitas, los cálculos y la uropatía obstructiva. También tenemos la gamografía del sistema nervioso, pues en sí se utiliza el etilceltinato dimérico y la patología de estudiar serían los tumores, enfermedades como el Alzheimer, las malformaciones cardiovasculares, afecciones médicas como la demencia o el síndrome de convulsivo. Contraindicaciones para todos.
relativamente. Es una anemia hemolítica, la enfermedad de Wilson, antecedentes con reacción alérgica al contraste del yodado. Las contraindicaciones absolutas sería para prótesis e implantes, las válvulas cardíacas, el clip vascular, las partículas metálicas, el embarazo, la lactancia, la insuficiencia renal. Las funciones específicas, las contraindicaciones específicas serían la función hepática severa y la función renal igualmente severa y la enfermedad hepatobiliar obstructiva. Radiofármacos en la medicina nuclear. Los radiofármacos son sustancias que contienen un radionucleido y se utiliza en medicina nuclear para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Estos compuestos permiten obtener información valiosa sobre el funcionamiento de los órganos y tejidos del cuerpo. La clasificación de los radiofármacos. Hay radiofármacos para diagnóstico, para terapia y mixtos. Los radiofármacos de diagnóstico son utilizados para obtener imágenes del cuerpo y evaluar la función de los órganos. Los de terapia son los radiofármacos que emiten radiación para tratar enfermedades como el cáncer. Y los mixtos son radiofármacos que pueden utilizarse para el diagnóstico como para la terapia. Los radiofármacos de diagnóstico. Dentro de esto se incluye lo que es la gammagrafía, que es la que evalúa la función y el flujo sanguíneo de los órganos. El PET o CT son los que permiten detectar enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson. El SPECT son los que proporcionan información sobre la actividad metabólica y la perfusión de los órganos. Y está la medicina nuclear, que esta ayuda en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, tiroideas y óseas. Radiofármacos de terapia, que es el siguiente. Está para terapia metabólica, que se concentran en las células específicas y emiten radiación para destruirlas, como en el tratamiento del cáncer de tiroides. Está la terapia paliativa, que son los que alivian el dolor y mejoran la calidad de vida en los pacientes con metástasis óseas. Inmunoterapia son los que utilizan anticuerpos marcados con radionucleidos para atacar células tumorales. Y por último, la terapia ablasiva. Destruyen tejido patológico como el tratamiento de tumores hepáticos o cardíacos. Uso de los radiofármacos. En administración, los radiofármacos se administran por vía intravenosa, oral, inhalatoria o intersticial, dependiendo del tipo de estudio o tratamiento que se vaya a utilizar. La segunda es biodistribución. El radiofármaco se distribuye por el organismo y se acumula selectivamente en los órganos o tejidos de interés. Y por último, detección. Se utilizan cámaras especiales para detectar y registrar radiación emitida por el radiofármaco en el cuerpo. Indicaciones de los fármacos. Enfermedades cardiovasculares. En este caso sería la evaluación de la función cardíaca y la perfusión miocárdica. Enfermedades neurológicas. Se utiliza para el diagnóstico de trastornos cerebrales como epilepsia y Alzheimer. Enfermedades tiroideas. Se utiliza para la evaluación de la función tiroidea y la detección de los nódulos o tumores. Y en enfermedades óseas. En las enfermedades óseas, el diagnóstico de fracturas infecciosas, tumores y metástasis óseas. Contraindicaciones. Está contraindicado en el embarazo porque pueden dañar el feto. En la lactancia materna porque puede contaminar la leche materna. En la insuficiencia renal porque puede afectar la eliminación de radiofármaco y aumentar la exposición a la radiación. Y la hipersensibilidad en algunas personas que pueden
tener reacciones alérgicas a los Que radiofármacos. decimos que es un radiofármaco, es cualquier producto medicinal con fines clínicos que cuando está listo para su empleo contiene uno o dos o más radionúcleos que son isótopos radiactivos. En la medicina nuclear, aproximadamente el 95% de estos radiofármacos se utilizan con fines diagnósticos o terapéuticos. Los radiofármacos en la medicina nuclear se utilizan como compuestos de contraste que se inyectan vía intravenosa al paciente, permitiendo así la observación del interior del organismo de un modo no invasivo y obtener así la imagen molecular de un organismo o de la patología determinada que queramos estudiar. Estos radiofármacos se pueden clasificar según su estructura química en radionucleidos primarios y compuestos marcados. Decimos que los radionucleidos primarios son soluciones compuestas inorgánicas del radioisótopo y los compuestos marcados son esencialmente una asociación entre dos componentes. Estos dos componentes son un radionucleido y una molécula, que esta molécula funciona como un vehículo, la cual dirige el radiofármaco selectivamente hacia un tejido específico en respuesta a condiciones fisiológicas o patrones de expresión genética específicos. Los radionucleidos, radiotrazadores y radiofármacos. Decimos que los radionucleidos son isótopos radiactivos que son átomos con un núcleo inestable en el que se producen desintegraciones espontáneas del núcleo con la emisión de partículas, que son electrones y positrones, núcleos con dos patrones y dos neutrones, radiación y rayos X, que están formadas por ondas electromagnéticas. Los radionucleidos se caracterizan por su constante desintegración. Esta es característica de la sustancia radiactiva e independientemente del estado físico en el que se encuentre. Los radiofármacos de yodo son de un amplio uso en medicina nuclear. Estos se utilizan para efectuar pruebas diagnósticas mediante la tecnología PET, que es la tomografía por emisión de positrones. Esta sustancia permite que el tomógrafo detecte radiaciones que emiten los átomos radiactivos y localice el tumor. El PET se basa en marcar las moléculas o sustratos metabólicos que se desean utilizar en los estudios diagnósticos. Estos estudios diagnósticos se utilizan para la evaluación del sistema nervioso central, de la glándula tiroides, del tejido óseo, de los riñones, de los pulmones, del sistema cardiovascular, el sistema linfático. Los radiofármacos están indicados comúnmente, son utilizados en campos como la oncología, la neurología o en enfermedades inflamatorias. Las indicaciones más frecuentes para esta prueba son para la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, enfermedades hepatocarcinomas, para los tumores cerebrales y contraindicaciones de estos radiofármacos. Decimos que están contraindicados en pacientes o mujeres en embarazo o lactancia, las personas que sean alérgicas a los radiofármacos o alguno de sus componentes, pacientes que tengan insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Muchas gracias. Dándole continuidad al video de la unidad 3, fase 4, radiofármacos en la medicina nuclear. Como tal, la composición de la palabra la radiación son emisiones de energías electromagnéticas en forma de partículas subatómicas, y esto se va a utilizar o es utilizado para obtener una imagen y dar un diagnóstico preciso. Como tal, se utiliza con fines diagnósticos y fines terapéuticos.
El término fármaco hace alusión a una sustancia química que va a seguir una parte fina en el cuerpo hasta llegar a un sitio específico para tratar y como tal diagnosticar algún tipo de patologías cardiopulmonares, como también enfermedades crónicas, enfermedades benignas. Como tal es una indicación que se puede realizar por medio de estudios de tomografía computarizada por emisión de potrones, como también por una gammagrafía. Las indicaciones de este estudio pues es evaluar la función de órganos como el corazón, los pulmones, riñones y el hígado. Las contraindicaciones: que no se den embarazo, que no esté lactando, que no tenga o que no presente algún tipo de alergias a algún tipo de medicamento de contraste, insuficiencia renal y las condiciones médicas. Este fármaco debe ser suministrado por personal capacitado y bajo supervisión de un médico. Muchas gracias.